Los invitamos a acompañarnos en este primer concierto del 80 aniversario del Museo Nacional de Historia. Esto es Tercera Llamada, comenzamos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a este hermoso espacio público, y lo digo con énfasis porque es eso, público, desde un decreto de 1939, un 3 de febrero, en el cual este espacio pasa de ser residencia presidencial a albergar el Museo Nacional de Historia. Y estamos de plácemes porque estamos por cumplir 80 años. El 27 de septiembre de 1944, por primera vez se abrió la puerta como Museo Nacional de Historia. Es un espacio emblemático, este castillo de Chapultepec, de identidad nacional, y esperamos que seguido vengan ustedes a recorrerlo. Bueno, vamos a dar un mensaje en este sentido por Protección Civil. En caso de algún siniestro, algún movimiento telúrico, por favor, primeramente guardar la calma, ir despacio, salir, desalojar con mucho cuidado, despacio, apoyar a los niños, mujeres, tercera edad, discapacitados. Y para ello tenemos a la compañera, para que sigan ustedes las instrucciones, la compañera que está aquí a mi lado izquierdo, a la compañera policía, para que sigan las indicaciones con mucha calma, ¿sí?, para desalojar. Bueno, pues apaguen su teléfono, vamos a iniciar. Es el primer momento de este gran festejo, y qué bueno que estén ustedes, porque si no estuvieran ustedes no sería un gran festejo, y quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes, y reciban un cordial saludo de todos los trabajadores de este hermoso espacio y nuestro director, don Salvador Ruedas Viders. Bueno, pues el día de hoy estamos de plácemes, como debe ser un festejo, y vamos a iniciar con un concierto comentado. Música y personajes históricos del Museo Nacional de Historia. Y para ello tenemos la presencia, el apoyo de la historiadora, la maestra Amparo Gómez de Pexicuapan, y sobre todo con el maestro Juan Ramón Sandoval. Démosles un fuerte aplauso. Iniciamos. Yo creo que hay o más. Bueno, pues buenas tardes a todas y todos, señoras y señores. Primero que nada, gracias por acudir a esta convocatoria donde el Museo Nacional de Historia brinda a todos ustedes, a todo su público en general, la oportunidad de escuchar por lo menos durante una hora, música del siglo XIX, que va a, a interpretarnos el maestro Juan Ramón Sandoval, que además es profesor, investigador y tiene que ver en la institución de Sofromusic. Pues yo lo que les puedo decir es que nos encontramos en un edificio que encierra mucha historia. A grandes rasgos, muchos de ustedes estoy segura que se saben la historia, pero a lo mejor alguno por aquí es la primera vez que viene o no lo sabe. Pero este edificio se mandó a construir para ser solamente la casa de veraneo de los gobernantes de la Nueva España allá por 1785. Nunca lo pudieron habitar porque no lo vieron terminado. Después, el virrey que lo manda a construir muere, y a pesar de que su hijo lo sustituye y le inyecta grandes cantidades de dinero, el edificio queda inconcluso.
Después se va a presentar el problema de la Guerra de Independencia, que dura 11 años, encabezada por Miguel Hidalgo, y durante esos 11 años el edificio quedó en el abandono total. Y es hasta después de 1821 cuando el edificio, o sea, vuelve, digamos, a formar parte de la historia ya como México independiente. Entonces es cuando se preguntan qué uso le pueden dar para terminar de rescatarlo y bueno, que se termine de construir. Y entonces se va a destinar que sea aquí la sede del Colegio Militar. El Colegio Militar no tenía una sede y entonces con ese argumento, de los pocos dineros que tenía el gobierno de Guadalupe Victoria, pues se autoriza una cantidad y con eso se termina de arreglar el edificio y finalmente, tras varios años, hasta 1841, casi 20 años después, el Colegio Militar empieza a funcionar, pero 6 años más tarde el edificio va a ser bombardeado durante la intervención norteamericana. Como ustedes saben, México tuvo grandes diferencias con el gobierno norteamericano, el gobierno de Estados Unidos, tras una lucha totalmente desigual, porque nosotros acabamos de salir de una guerra de 11 años, éramos el país independiente. Hasta ese momento, en 21, solamente nos reconocieron inmediatamente 2 países, Estados Unidos y después Inglaterra. España nos va a reconocer hasta 1836. Entonces, éramos un país ya independiente de España, pero sumidos en la pobreza, no había dinero. Todo lo que generaban las minas, pues estaban paralizadas, muchas de ellas se inundaron, el campo abandonado, aquellos que se atrevían a cultivar el campo, llegaba el enemigo y lo destruía con el fuego, en fin, aquellos años eran verdaderamente terribles. Bueno, para no ahondar más en datos históricos, que esa es mi especialidad, les voy a decir que después de la guerra del 47, o sea, que aquí es donde se celebra el 13 de septiembre de 1847, la última batalla, la decisiva, que México pierde. Y va a perder no solamente a la mitad, de sus cadetes o sus alumnos, que tenía entonces una planilla de 100 y participaron en la batalla como 50 o 60 de ellos. Algunos terminaron muertos, otros cayeron heridos y otros presos. De aquí, del Colegio Militar, los que sobrevivieron, todavía hay muchísimos nombres rescatables, como Leandro Valle, como Miguel Miramón, que estuvieron en la batalla del 13 de septiembre, Eleuterio Méndez y varios médicos que hoy forman parte de las calles de la Colonia de los Doctores. Ilustres todos, había médicos, ingenieros, aparte de ser, militares, que tenían, llevaban varias materias, entre ellos astronomía, no terminaban como astrónomos, pero tenían que conocer el movimiento de los astros y por ese motivo se va a construir este edificio que antes sobresalía a todo el edificio, que le llamamos el Torreón o Caballero Alto. La guerra del 13, la batalla del 13 de septiembre, que fue tan definitiva, con ella México pierde casi la mitad de su territorio, la Alta California, una gran cantidad que si nosotros lo revisamos en los mapas, de verdad fue casi la mitad de lo que perdimos, y que esto quedó establecido en los tratados de Guadalupe Hidalgo en 1848. Debo decirles que después de que Chapultepec, pierde la batalla, el ejército norteamericano de aquí se va y enarbola su bandera en el Palacio Nacional, un 15 de septiembre de 1847.
y muchos de ellos ahí se van a establecer en el Palacio Nacional y se van hasta después de la firma de los tratados de Guadalupe Hidalgo. Ahí pues hay una historia varios meses que queda establecido el ejército norteamericano y se van, muchos de ellos no tan contentos, porque ya les había gustado el clima de México, en fin, y otras cosas más. Bueno, pues yo lo que les tengo que decir es de que este edificio, ya como Museo Nacional de Historia, que se abre un 27 de septiembre de 1944, pues aquí han sucedido muchas cosas. Después de ser palacio, o sea, de ser colegio militar, después pasó con la llegada de Maximiliano, que duró apenas su gobierno 3 años. Maximiliano eligió este lugar y lo transforma arquitectónicamente, prácticamente como hoy lo vemos, para transformarlo en su Palacio Imperial de Chapultepec. Y otro Palacio Imperial, que es el de México, también lo atiende, también hay varios proyectos para transformarlo. No le alcanza el tiempo ni allá ni aquí y finalmente el edificio, pues aquí queda como lo vemos. Después de la caída del imperio, el edificio va a ocupar, va a ser la sede del Observatorio Astronómico por unos años, pero al mismo tiempo funciona en ese momento el Colegio Militar, el Observatorio Astronómico, y unos años más tarde también va a ser la residencia presidencial. Aunque ya años atrás, entre 59 y 60, lo había ocupado el presidente Miguel Miramón, que por cierto, que acabo de decir que estuvo en la batalla del 13 de septiembre porque era alumno del Colegio Militar. Cuando llegó a ser presidente, su esposa, Concepción Lombardo, conocida mejor como Concha, elige este lugar porque ella alega que allá en el Palacio Nacional pues corría muchos chismes y que a ella no le gustaban, entonces elige este lugar. Bueno, y fuera de ella el edificio queda más o menos así como que los gobernantes vienen a hacer eventos especiales y todo, pero no. En realidad, el castillo funciona ya como residencia presidencial por casi 30 años durante el gobierno de don Porfirio Díaz, pero también aclaro que no permanentemente. Él tenía su casa en el centro, muy cerca del Palacio Nacional, y aquí es donde se realizaban eventos como comidas, después de la comida o de los banquetes, se realizaba a lo mejor un baile, pues para halagar a los visitantes distinguidos de otros países. No eran fiestas así de la familia, sino solamente eventos oficiales. El castillo de Chapultepec también, fue testigo de la entrevista que el periodista Jim Skrillman le hizo al presidente Porfirio Díaz en el ángulo sur, de aquel lado, en esa entrevista el presidente Porfirio Díaz declara que él está en la mejor disposición de dejar la presidencia y ceder ya a otras personas porque él considera que su pueblo está preparado para gobernarse. Y entre ellos, quien le toma la palabra es don Francisco I. Madero, que a partir de esa entrevista él va a escribir un libro pequeñito que yo les recomiendo que lo lean, se llama La sucesión presidencial, y entonces ahí él argumenta cuál ha sido la situación desde que México obtuvo la independencia hasta ese momento y aplaudía de alguna manera que el presidente Porfirio Díaz pues haya hecho esta declaración. Sin embargo, don Porfirio, a pesar de esa declaración, sus amistades que le rodeaban y estaban cerca de él, lo convencen a que se vuelva a lanzar ya nada más por última vez como candidato, unos 4 años más y ya. Pues así como que pues debemos pensar que el presidente no le fue muy difícil finalmente aceptar la continuación, se lanza y vuelve a ganar. Y esto es lo que justamente unos meses después va a desatar un gran descontento que va a estallar,
en lo que conocemos como la Revolución Mexicana. Pero antes, don Porfirio, todavía sin sospechar que este problema se avecinaba a pasos agigantados, se presenta 1910 y es la celebración de la fiesta del centenario de nuestra independencia. Y entonces él recibe 29 delegaciones, representantes de todos los países que, o sea, con los que México tenía relaciones diplomáticas y que tenían un gran reconocimiento por el gobierno de Porfirio Díaz. Pues de acuerdo a las crónicas que tenemos y en la prensa de época, podemos encontrar que había inauguraciones todos los días del mes de septiembre, desfiles y la inauguración del manicomio en la Castañeda, que estaba por el sur, el Palacio de Lecumberri, que es una cárcel, el edificio postal, que está ahí en el eje central y la calle de Tacuba, y luego a un costado, donde ahora es la sede del MUNAL, Museo Nacional de Arte, también es el edificio de telecomunicaciones, que es el monumento, el hemiciclo a Juárez, en fin, hay tantas cosas, digo, y sin embargo termina 1910 y ¿qué va a pasar? Estalla la revolución y esto, el país se incendia. Bueno, ahora ya no los quiero cansar, quiero, digamos, cederle la oportunidad al maestro Sandoval para que, pues, que logre el disfrute de todos con su música. Gracias querida maestra Amparo, gracias por esta introducción a este concierto en el que efectivamente vamos a hacer un recorrido por diferentes momentos de la historia de este importante recinto cultural. Vamos a iniciar con una marcha que un músico de la tropa norteamericana compuso y que le llama Reminiscencias de Chapultepec. Es muy interesante esta idea de la música militar, no solamente para exaltar a los héroes, a los caudillos en su momento, sino que también para azuzar a la tropa. En este caso, esta obra es muy festiva, muy brillante, así es que pues vamos a conocer estas sonoridades de aquellos tiempos, 1847. Bienvenidos, gracias.
Uno de los personajes que habitaron ya como presidente, primero como niño héroe, bueno, uno de los niños del Colegio Militar en la intervención norteamericana y después presidente, Miguel Miramón. Hay un vals muy significativo que le componen a su esposa. El título del vals dice La Concha Nácar, compuesto y dedicado a la excelentísima señora doña Concepción Lombardo de Miramón, por Erezuma, este compositor. Bien, pues vamos a escuchar nuevamente estas sonoridades que nos remiten a esa temporalidad.
Vamos a continuar con la música del Imperio. ¿Nos seguimos? Sí. Okay. ¿Sí? Sí. Por favor, maestra, sí, coméntenos algo más del Imperio, por favor. Bueno, primero que nada agradezco a usted la invitación para que tuviera yo la oportunidad de estar aquí frente a ustedes. Bueno, pues ahora vamos enseguida a escuchar música, digamos, de la época del Segundo Imperio, que corresponde a Maximiliano. Maximiliano llega a mediados de 1864, un 12 de junio entra a la capital y un 19 de junio, pero de 1867, termina, digamos, en el Cerro de las Campanas, fusilado, junto con Miguel Miramón y Tomás Mejía. Bueno, quiero decirles que en esos breves 3 años de su gobierno, en que México tuvo 2 gobernantes, tuvo un presidente republicano con el presidente Benito Juárez y un imperio que encabezó Maximiliano. Durante estos breves 3 años, el castillo de Chapultepec se transformó, porque de acuerdo a las crónicas que tenemos, el edificio estaba realmente abandonado. Si encontramos ahí memorias de, pues, de gente que cercana a Maximiliano, o sea, por ahí tenemos un librito pequeñito que se llama Un viaje a México en 1864, publicado por el Fondo de Cultura Económica, de una de las damas de la emperatriz, de apellido Colonitz. Es breve, pero ahí en 2 o 3 páginas nos va a decir más o menos en qué condiciones tan tristes se encontraba el edificio. Otro cronista también muy cercano a Maximiliano, que fue su jardinero y que es el que se va a encargar de ejecutar la idea del emperador, del jardín aéreo que ahora tenemos, también en sus memorias describe que el edificio está abandonado, que los pisos son apisonados, en fin, ahí podemos, digamos, en la lectura breve, también podemos encontrar un poquito de la historia de nuestro edificio. Entonces, en estos breves 3 años, Maximiliano se va a encargar de transformar arquitectónicamente esta área, sobre todo, que es conocido como Alcázar de Chapultepec hoy en día, pero que en su momento era el Palacio Imperial de Chapultepec. Entonces, de los cambios arquitectónicos que él hace, tenemos toda la, digamos, la arquería central del edificio, que está al lado sur, y todo digamos, los techos, o sea, de los andadores que no existían, él los manda a hacer porque, de acuerdo a su secretario, José Luis Blasio, dice que el emperador lo que le gustaba era caminar mientras le leían la correspondencia o cuando él iba dictando también la correspondencia. Entonces él no le gustaba estar sentado y ahí, sino que tenía que estar en movimiento y desde luego aprovechar la vista que se apreciaba desde las alturas de Chapultepec. Por tanto, todos los eventos que se realizaron y que están también en las crónicas de la prensa de la época, entre ellos el Diario del Imperio, el Pájaro Verde, la Estafet, en fin, ahí nos hablan de que hubo banquetes, de que hubo bailes, de que había los lunes, Carlota todos los lunes había establecido los lunes de la emperatriz, donde el ejército austriaco tocaba y las damas muy cercanas a ella, pues son las que, digamos, animaban ahí a bailar, pero esto allá en el Palacio Imperial de México, hoy mejor conocido como Palacio Nacional, no aquí. Esto lo hago pues porque mucha gente aquí se imagina de que todo se realizó aquí, y no, en realidad aquí era, en ese momento, los primeros 2 años, obra negra prácticamente. Y en el último año, pues Carlota se embarca y se va a Europa, no regresa, y el emperador se queda solo unos meses, y después se va a Orizaba, después de Orizaba pasa por aquí, pero unos días, y después se va a Querétaro, de donde no vuelve a regresar, allá se queda. Bueno,
Pues ahora mejor, ya, aparte de datos históricos, disfrutemos la música del maestro Sandoval. Muy bien, ahora voy a tocar para ustedes una marcha titulada La Corona del Imperio, compuesta por J. Marzán. Durante el imperio, y no solamente músicos mexicanos, europeos, compusieron marchas dedicadas al emperador Maximiliano I de México. Hay una obra significativa que es la Marcha de los Balones, porque hay una zona, una área en Bélgica que se llama Valonia, así es que las personas, el ejército, los balones que de ahí son. Esta obra fue tocada, por ejemplo, cuando Maximiliano y Carlota partieron de Miramar en la fragata Novara hacia México, hacia su aventura. Esa obra la vamos a escuchar el próximo 27 de septiembre, viernes de la próxima semana, igual a las 12 horas, donde vamos a hacer una recreación de uno de estos bailes que, como ya nos explicó la maestra, no se realizaban aquí, pero vamos a traer esa nostalgia, ese movimiento de música que se va a bailar con un grupo de bailarines interpretados con la música en vivo de la época del Imperio y un poco después. Los invitamos de igual manera, viernes 27, la próxima semana a las 12 horas. También va a estar con nosotros la maestra Amparo. Son alumnos del maestro Javier Cid. Posteriormente voy a tocar dos piezas significativas de algo que se publicó aquí en México, me refiero al álbum de la música austriaco-mexicana, compuestas por el compositor austriaco Rutar Sabertal. En este caso serán una polca mazurca, Las Campanitas, y una polca, El Arlequín.
Estas obras se escuchaban tanto en la Alameda como en la Plaza Mayor, enfrente del Palacio de Gobierno, el Palacio Imperial. Imagínense, ¿no?, en esos tiempos escuchar esta música y pues toda la gente reunida ahí en ese espacio pues se ponía a bailar seguramente, tanto la burguesía como pues el pueblo. Ahora toca una parte que quizás se sale un poco del contexto de estos personajes históricos, me refiero a una marcha dedicada a Benito Juárez. La estamos incluyendo porque, de hecho, no sé si ya visitaron el recorrido que se inicia en la parte aquí de abajo, precisamente. Hay una carroza que perteneció, me parece que es una réplica, ¿verdad, maestra? ¿Es original? Es original. Ok, es original, que perteneció y bueno, usó Benito Juárez para los recorridos que realizó como el Camino de la República, ¿sí?, cuando sale Benito Juárez de la capital y se va hacia el norte. Bien, pues voy a tocar esta marcha heroica de Esteban Castillo Espinosa. Además, se menciona aquí en la partitura a los alumnos del Colegio Militar en Chapultepec.
Vamos con una obra más dedicada al Colegio Militar. Me refiero a esta marcha dedicada por Belino Mateo Presa al distinguido coronel jefe de batallones de ingenieros don Manuel M. Plata, y tiene el título, la obra, de Colegio Militar Marcha. Belino M. Presa fue un importantísimo director de bandas, se tituló en el Conservatorio Nacional de Música, de hecho como pianista. Tiene una obra importante para piano que en el próximo año vamos a traer para ustedes en alguno de los conciertos que daremos, pero ahora, bueno, pues vamos a tocar esta marcha que de hecho también está condensada en el álbum del centenario. Ya comentó algo también acerca de estos festejos la maestra Amparo. Y pues vamos a escuchar esta marcha Colegio Militar.
este tipo de motivos rítmicos, el tarín, 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 remite mucho a la cabalgata de los caballos, ¿verdad?, en los desfiles. Muy bien. Ahora vamos a escuchar a la maestra, ¿verdad?, en la última sección de Porfirio Díaz. ¿Nos podría comentar algo de Carmelita Romero, maestra? Porfirio Díaz, ¿sí? Por favor. Sí. Bueno, porque ya vamos a la parte final del concierto. Gracias. Bueno, pues ya para, digamos, en el tercer bloque del programa, corresponde, digamos, a la música que se tocaba o se tocó durante los eventos organizados durante el gobierno de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz llega por primera vez ocupa la presidencia de 1876 a 1880. Es la primera presidencia. Después llega otra persona, que es Manuel González, que va a gobernar de 80 a 84, porque antes eran cuatrienios. Después se hacen algunas modificaciones a la Constitución y regresa por segunda vez el presidente Porfirio Díaz. Y se puede decir que regresa para quedarse muchos más, hasta mayo de 1911. Pues esto nos dice, o sea, fueron un poquito más de 30 años finalmente en la presidencia. Durante esos años el país se transformó. Se puede decir que el país se comunicó a través del ferrocarril. Se reanudaron relaciones diplomáticas con numerosos países que finalmente reconocieron el gobierno de Porfirio Díaz, entre ellos Francia, Inglaterra, España y Austria. O sea, que tuvieron que ver de alguna manera durante la intervención francesa y el Segundo Imperio. Bueno, pues don Porfirio Díaz, hay que reconocer, creo que fue uno de los hábiles gobernantes que hemos tenido, y también fomentó el telégrafo, el teléfono, pues ya dije antes que mandó a construir numerosos edificios que todavía se pueden apreciar. Hay uno que quedó frustrado, que era el Palacio Legislativo, solamente alcanzó a poner la primera piedra y pues no pudo alcanzarse a construir ese edificio porque estalló la Revolución Mexicana, y el Palacio Legislativo, o de lo que iba a ser el Palacio Legislativo, es lo que ahora conocemos como el Monumento a la Revolución. O sea, no tiene nada que ver con el proyecto original. Bueno, pues en estos años, digamos, el país alcanza económicamente una gran transformación económica, se fomenta la minería, la agricultura, de alguna manera se pacifica el país, se acaba con todos los asaltos que todos los días se registraban en los caminos de México a Veracruz, de México a Toluca, de México a Querétaro, en fin, por donde sea, en todo el país eran asaltos constantes. Pues durante su gobierno poco a poco se fue aplacando ese tipo de problemas, y uno de sus lemas era por lo menos a su gente es o sea, hacerlo trabajar. Y se rodea de muchos personajes, entre ellos para mí uno muy sobresaliente, que es Yves Limantour, que ocupó la Secretaría de Hacienda. Hubo otros antes que él, pero Limantour es a quien le va a corresponder la transformación del bosque y castillo de Chapultepec. En esos años es cuando el bosque de Chapultepec adquiere, digamos, las características que hoy podemos, digamos, disfrutar cuando caminamos por sus avenidas, por sus veredas, porque deja de ser un bosque salvaje y se abren avenidas, se les van nombrando el Paseo de los Poetas, el Paseo de los Músicos, se colocan algunas estatuas, en fin. Y también se van a construir
los dos lagos artificiales. Aclaro esto porque mucha gente cree que los lagos artificiales tienen que ver con la abundante agua que otrora abundaba en Chapultepec. No, estos lagos se mandan a construir ex profeso, pues para digamos, hacer un contraste con el bosque milenario, porque en aquellos años lo que abundaban todavía eran miles de árboles llamados ahuehuetes, también conocidos como sabinos o viejos del agua. Y bueno, en esos años, ahora sí, el Alcázar, sí, digamos, aquí se llevaban a cabo numerosos banquetes. En la parte de abajo, en el discurso museográfico, ustedes pueden apreciar el comedor que se construye en situ y que corresponde precisamente al gobierno del presidente Díaz. Y durante las fiestas del centenario, donde vinieron pues casi 30 representantes de otros países, quedaron maravillados del alcance de transformación que había alcanzado nuestro país después de haber, digamos, sufrido desde que empezó la independencia, pues golpes de Estado y asaltos y en fin, muchos problemas que durante esos años se alcanza, digamos, a transformar económicamente. El país estaba, digamos, cuando el presidente Porfirio Díaz se va de aquí, hay noticias de que había como 40 millones de pesos en monedas de oro. Y todo eso se acabó durante la Revolución. Desapareció. Pues yo los remito hay mucha literatura al respecto, no todo es malo, también cometió muchas cosas negativas, pero como ser humano tenemos que comprenderlo, o sea que todo ser humano tiene partes, digamos, oscuras y partes blancas. Busquemos el equilibrio y comprendamos a los personajes que pues ya no viven y no los podemos regañar. Bueno, pues aquí les puedo decir que durante las fiestas del centenario se realizaron almuerzos, comidas, cenas, se sirvió el té y hasta se bailó el jarabe tapatío. Esas son algunas de las crónicas. Y bueno, pues valses, mucha música, hay partituras, digamos, o piezas dedicadas a la esposa también del presidente, entre ellas una que se llama Carmen. Aquí una de ellas va a interpretar el maestro Sandoval. En fin, hay otros presidentes que también habitaron o fueron huéspedes de Chapultepec. O sea, porque a la caída de Porfirio Díaz también aquí vivieron Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, brevemente, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil y Abelardo Rodríguez. Y hasta ahí se acabó, porque después va a llegar el presidente Lázaro Cárdenas y él es el que va a decretar que, bueno, por un lado, la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y ahí va a señalar en su decreto que el castillo de Chapultepec deja de ser la residencia presidencial y pasa a albergar lo que va a ser el Museo Nacional de Historia, motivo por el cual nosotros estamos aquí. Muchas gracias. Nosotros somos la Sociedad Promotora de Estudios Musicales del Siglo XIX y a la par del 80 aniversario del Museo Nacional de Historia, nosotros estamos cumpliendo 25 años. Nuestra misión es el rescate, divulgación, estudio de la música mexicana del siglo XIX. Es por ello este repertorio, esta música. También quiero comentar que durante varios años ya Camelia Ramos nos ha estado apoyando con sus bellos diseños de rebozos. Su taller se encuentra en Malinalco. Saludos, Camelia. Aquí seguimos portando. Da un toque distintivo a la vestimenta tanto de mujeres como de hombres. Recordemos que en el siglo XIX el uso del rebozo era prácticamente indistinto, todas las clases sociales lo utilizaban. Quiero comentarles también que tenemos disponible el disco conmemorativo del 70 aniversario. Hace 10 años hicimos la grabación de este disco.
es música de los archivos de aquí, del Museo Nacional de Historia. Por si alguien se interesa, se puede acercar por favor a la maestra Marta Laura, que está aquí en grabando ahí en el teléfono. Bien, ahora toca Carmen, este vals que Juventino Rosas dedicó a la esposa de Porfirio Díaz. Hay que recordar que Carmelita Rubio le regala un piano de cola, un piano de gran concierto a Juventino Rosas por la creación de este vals. Sin embargo, bueno, desgraciadamente por la situación económica de Rosas, pues él tiene que vender este piano para poder subsistir. Bien, este bello vals dedicado a Carmen Romero Rubio. Carmen.
Vamos ahora con una obra sui generis dentro de la producción musical. En el siglo XIX, finales del XIX, me refiero a la composición de una jovencita. Ella compone una obra titulada Eco de Guerra, paso doble dedicada al señor presidente de la República, general Porfirio Díaz. Esta señorita se llama Raquel Velasco y aquí en la partitura dice que se presentó hacia septiembre 15 de 1889. Sí, se encuentra la maestra Marta. Muy bien. Bien, pues vamos a escuchar este paso doble muy significativo porque estas estructuras idiomáticas, me refiero a los toques de corneta, los toques de atención, los toques de batalla incluso, se van a escuchar dentro de la composición pues de un paso doble, una obra bailable. Así es que se mezclan estos elementos de uso militar dentro de la tropa con esta pieza de baile.
Gran creatividad de esta jovencita, ¿verdad? Insertar de una manera pues muy consciente, muy precisa estos toques militares dentro del desarrollo de la obra y por supuesto nos invita a bailar también. Bien, pues los invitamos a seguir la programación del 80 aniversario del Museo Nacional de Historia. Pueden consultarlo en redes sociales, ahí en el Facebook está toda la programación para que nos acompañen. Hoy en la tarde también hay un evento, ¿verdad? Hay un evento en la tarde a las 7 de la noche. Aquí partimos jueves, viernes, sábado, la siguiente semana a partir de martes, miércoles, jueves y viernes, terminamos, concluimos. Y recuerden, los invitamos para que el 27 a las 12 horas, viernes 27, vamos a estar con Crónicas de un baile imperial, donde vamos a recrear este baile. Sí, también tenemos el programa Sabores Musicales con Café, el 26, jueves 26 de septiembre de la próxima semana, el próximo jueves, a las 7 de la noche por el canal de Facebook del Museo Nacional de Historia. Va a estar la maestra Amparo Gómez Tepechicuapan, un servidor, hablando nuevamente de la historia, porque hay tanto que hablar acerca de este importante recinto y pues su historia, por supuesto, y también de la música. Vamos a escuchar otros números del disco que se grabó hace 10 años. Digo esto que vamos a escuchar nuevamente porque el mes pasado llevamos a cabo el primero de estas reseñas, estos programas donde presentamos música de aquí, de los archivos musicales del Museo Nacional de Historia. Bien, pues haciendo otro comercial, ¿verdad? Los quiero invitar también, este sábado y domingo presento otro concierto en la sala Vasconcelos, de la Biblioteca Vasconcelos, ahí por el Gran Fórum, un programa de sones, jarabes llevados a la música de concierto. Esto va a ser a las 5 de la tarde, Biblioteca Vasconcelos, y al siguiente día, domingo, en el Museo Casa de Carranza, a las 2 de la tarde. Por si tienen oportunidad y deseen escuchar algo más de esta música mexicana que nos da identidad. Bien, pues voy a terminar con la marcha Viva Madero del compositor Alfredo S. Rojas.
Gracias y reitero la invitación para que sigan la programación del 80 aniversario. Ya se acabó el programa. Bueno, pues por mi parte solamente agradecerles la paciencia, su tiempo y esperamos que queden motivados para regresar el 27 de septiembre y festejar juntos el 80 aniversario de nuestro Museo Nacional de Historia, que tiene como sede este hermoso edificio. Gracias. Gobierno de México.